¿Y qué más, parceros? Por acá les voy a mostrar esta nueva moto de KTM que ya está disponible en nuestro país y se trata de la RC200NG modelo 2022. Como saben, esta moto hasta hace un tiempo venía con un diseño totalmente diferente. Lo renovaron para este nuevo modelo. Digamos, es un diseño para muchos muy controversial. Tira a ser un poco más retro, pero a mí me parece que está bonito. Ya varía mucho según el gusto de cada quien, pero lo más interesante más allá de la estética de esta moto es todas las mejoras que le realizaron y que vamos a estar hablando de ellas. Empezamos entonces de que es un motor monocilíndrico de 4 tiempos, 199 centímetros cúbicos, una potencia máxima de 24.7 caballos de fuerza a 10.000 revoluciones y un torque máximo de 19.5 Nm a las 8.000 revoluciones. Viene con inyección electrónica, viene con refrigeración líquida, tiene 4 válvulas con doble árbol de levas, es prácticamente el mismo motor del modelo pasado, ya bien conocido por muchos y de una confiabilidad aceptable. Viene con refrigeración líquida y el radiador para esta vez es un poco más grande, lo que permite tener una mejor temperatura en el motor. Bueno, en cuanto a la suspensión, viene con barras invertidas, no viene ajustable, monoshock en la parte de atrás, ajustable solamente en precarga. La suspensión como tal viene un poco más rígida, lo que permite una conducción mucho más deportiva. En cuanto a las llantas, viene con RIN 17 adelante y atrás, en rines de aleación. Viene con unos frenos Vibre, que es de la misma marca Bembro, sino que para motos de menor cilindraje, con un disco de 320 milímetros adelante y uno de 230 atrás. Viene con ABS en ambas ruedas, desconectable en la parte de atrás. Lo mencionan como una ABS Supermoto, ya que viene pues con diferentes funcionalidades para que a la hora de sacarle su máximo potencial estemos lo más seguro posible frente a esta situación. Yo veo, digamos, estas opciones extra más para temas de competición, pero bueno, igual como sabemos en nuestro país hay gente que le gusta candelear bien duro por las carreteras, aunque no debería de ser así, debería de ser solamente en circuitos cerrados, pero sabemos que tenemos pocos y esa cultura todavía falta fortalecerla más aquí en nuestro país. Bueno, en cuanto a la comodidad de los asientos, la verdad que mejoraron bastante, sobre todo para el pasajero. Viene un poco más abollonado el asiento, esta tela es antideslizante, la verdad muy chévere al tacto, pero sí se nota un gran cambio en estos asientos. Bueno, como podemos ver, tenemos un tablero digital que nos muestra bastante información, entre esas el velocímetro, el cuenta revoluciones, indicador de marcha, la hora, odómetros y tris parciales. Bueno, algo importante para la competición o para tener mayor rendimiento en una moto es el peso. Esta moto viene muchísimo más liviana que su antecesora, entonces hicieron algunas mejoras, por ejemplo en los rines, en todo el tema del chasis. El manubrio viene regulable para ajustar la posición en la que lo quieras manejar. Bueno, en cuanto a la iluminación, toda es LED excepto por la luz frontal, que qué desacierto no ponerle un bombillo LED a esa farola, ya que es bien grande, que es algo de lo que más se ve en la moto, y ese bombillo halógeno como que no pega ahí, cierto, se ve feo. Pero bueno, una de las primeras modificaciones que se harían para los que quieran adquirir esta moto. Bueno, la verdad que KTM tiene unas motos que sorprenden, sobre todo por su torque, son unos motores la verdad muy divertidos. Yo no sé cuál es el afán de vender estas motos como, uy, la competición, la carrera y esto y lo otro, y tanto accidente que sigue pasando por el exceso de velocidad en países latinoamericanos. Entonces, todas estas nuevas mejoras que traen este tipo de motos, como ser más ultraliviana, más herramientas para bajar tiempos de velocidades, la verdad que yo esperaría que la gente se fije en eso, pero solamente pilotos que quieran comprarla para competir en nuestro país. Si usted va a comprar esta moto, es una moto para no pensar en que vamos a correr y le vamos a ganar a una de alto cilindraje, pero sí en que vas a manejar de forma responsable y aprovechar toda esta tecnología para evitar pues algún accidente. Entonces, la verdad, con la marca KTM, su marketing no debería estar enfocado en el ADN de carreras, porque estamos influenciando a correr y correr más en las carreteras y en las ciudades y promoviendo más accidentes.
Viene con 6 velocidades, el encendido es eléctrico, tiene un peso total entonces con todas las nuevas modificaciones de 151 kilos sin líquidos. La capacidad del tanque es de 13.7 litros, lo que son 3 galones y medio aproximadamente. Recordemos que gran parte de la electrónica de esta moto viene firmada por Bosch, lo que es la inyección electrónica, el ABS. Viene en 2 gamas de colores, viene en gris con el típico naranja de KTM y en negro con el naranja. La verdad, para mi gusto se ve mucho más bonito el negro con el naranja. Bueno, en cuanto a la máxima velocidad que puede sacar esta moto, aquí podemos ver que llegó a sacar poco más de 140 kilómetros por hora, que la verdad es una buena velocidad para una moto de 200 centímetros cúbicos, pero ya saben mi opinión frente al tema de la velocidad para que tengan muy en cuenta. Bueno, en cuanto al precio, su modelo anterior, que aún está disponible aquí en Colombia, se está vendiendo en casi 16 millones de pesos. En otros países como México en este momento se está vendiendo en los $4.300 aproximadamente, quiere decir que esté llegando sobre los 18 millones de pesos aquí en nuestro país. Bueno, eso fue todo por este video. Recuerden darle me gusta si les sirvió, si les gustó. Recuerden suscribirse para ver mucho más contenido y muchas gracias, parceros, por todo el apoyo.